Bueno, vamos a iniciar ya con nuestra sesión del día de hoy. Les voy a compartir la diapositiva que vamos a revisar el día de hoy. Ok, bueno, por favor confirmen si pueden revisar, si pueden ver la diapositiva. Sí se ve, bro. Ok. Ok, bueno, entonces la sesión pasada les dejé por allá una pequeña tarea para que ustedes revisaran o vieran algunos conceptos relacionados con lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar algunos de esos temas que ustedes vieron allá, con la finalidad de pues reforzar o aterrizar esos conceptos. Bueno, entonces muy bien, entonces el primer concepto que vamos a revisar es el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Y nosotros vamos a definir el concepto de inteligencia artificial como un área, ¿no?, dentro de la computación que se va a dedicar a estudiar los agentes computacionales, ¿sí? Sobre todo aquellos agentes computacionales que actúen de manera inteligente. Entonces, de esta definición que tenemos aquí, vamos a comenzar de lo que es un agente. Sabemos que un agente va a ser una entidad que interactúa con su entorno, ¿sí? Esta parte de interacción implica que va a poder modificar su entorno, va a poder percibir o medir de alguna manera su entorno y va a poderlo modificar, ¿sí? Estas modificaciones que haga al entorno lo va a hacer con la finalidad de alcanzar algún objetivo. Ejemplos de agentes, pues pueden ser, por ejemplo, gusanos, perros, ¿no?, nosotros los humanos, robots, empresas, países, ¿ok? Todos estos entran dentro de la definición de lo que es un agente. Ahora bien, nosotros vamos a juzgar o vamos a evaluar a un agente por sus acciones. Y vamos a decir que un agente actúa inteligentemente o es inteligente cuando se cumplen algunas de las siguientes circunstancias, ¿sí? La primera es que lo que hace se va a considerar apropiado para sus circunstancias y objetivos, ¿sí? Es decir, que todas las acciones que hace van a hacer que este agente alcance ese objetivo. Y obviamente las acciones que este agente realice, digamos que la gente ya calcula o de alguna manera considera, ¿no?, las consecuencias de esas acciones. Otra cosa que debe suceder, otra característica, es que este agente se va a considerar inteligente cuando se adapta a entornos y objetivos que cambian con el tiempo. Otra característica es que va a aprender sobre la experiencia, y otra característica es que toma decisiones adecuadas, dado que tiene ciertas limitaciones en cuanto a las percepciones que tiene, o bien al poder de calcular o de realizar cálculos.
Bajo esta definición de lo que es algo inteligente, particularmente de si un agente es inteligente o no, vamos a considerar los siguientes escenarios, ¿sí? Por ejemplo, una hormiga. ¿Consideran que una hormiga se puede considerar inteligente? Porque yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes considera que a partir de la definición que hicimos, podríamos decir que una hormiga es inteligente? Sí, profe. Ok, a ver, Fernando dice que sí. Jonathan. Sí, también porque se adopta a su entorno, ¿no? Ajá. Ok, ¿alguien más? Ok, sí se adapta precisamente a su entorno, ¿no? O sea, generalmente las hormigas siguen una ruta de su colonia hacia donde hay alimento, ¿no? Entonces siempre las vemos por ahí en su camino. Si uno les cambia el alimento o barre, ¿no? O echa agua, pues desaparecen por un momento, pero después ellas buscan nuevamente donde hay alimento, ¿no? Y nuevamente trazan la ruta, de tal forma de que en esas rutas pues vaya la mayoría y aquellas hormigas que salgan a explorar, pues que sea la menor cantidad, ¿no? Para eso garantizar que mueran la menor cantidad de hormigas. Entonces sí, efectivamente se adaptan a su entorno. Sin embargo, la pregunta sería, ¿las hormigas aprenden de la experiencia? O, por ejemplo, las hormigas miden las consecuencias de sus acciones. Pues yo creo que no. ¿Sí? ¿Sí, Alan? Pues yo creo que no tienen como que la conciencia, ¿no? Como para decidir si algo es bueno, algo malo, algo, o si tiene consecuencias o no. Simplemente ellos van y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Como, o sea, como que cada quien tiene su trabajo y lo hacen a toda costa, ¿no? Ajá. Pero entonces, a partir de eso que tú mencionas, ¿las hormigas serían inteligentes, sí o no? Por lo que dices, parece que no. Pues sí, o sea, podría parecer que no, pero quién sabe. Yo pienso que sí son inteligentes, a pesar de que algunas son exploradoras, si ven algún peligro o algo así, no se vuelven a acercar a esa área. Y pienso que sí aprenden, sí tienen experiencia de lo que han vivido. Yo, podría opinar en el sentido que sería como lo que comentaban precisamente en el video que vimos. Nos apegamos al aspecto de, no quiero sonar algo hollywoodense en este caso mi comentario, pero nos apegamos a algo de ciencia ficción. O sea, para esto necesitamos tener una investigación basada en hechos, de que pues veamos que los animales, en este caso, pues, no lo podemos clasificar como un animal por su tamaño, pero que precisamente lo que comentó el compañero Alan, que evalúe las situaciones mediante experiencias. No sabemos si hay algunas hormigas que experimentan y logran sobrevivir a ese experimento y logran comunicar esa información. No sé si me expliqué. Sí, bueno, en el caso particular de las hormigas, no es que aprendan de su experiencia, sino lo que hacen es que trazan rutas y, bueno, si en esa ruta ellas encuentran comida, ¿no? Van dejando una especie como de rastro a través de feromonas. Sería algo así como el cuento de Hansel y Gretel. Ya ven que van dejando un rastro de migas, ¿no? Para no perderse. Si varias hormigas siguen el mismo camino y tienen éxito, la cantidad de feromona que se deja es mayor que otras rutas, ¿sí? Sin embargo, ustedes piensen en su casa, por ejemplo, seguramente hay hormigas, seguramente alguien barre, echa agua y desaparece. Sin embargo, aunque las hormigas ya murieron, algunas o desaparecieron, ¿no? Porque uno limpió, pues las hormigas insisten en regresar a la casa. Entonces, si aprendieran, ¿no? De esas lecciones,
pues quizás ya no regresarían a casa. ¿Por qué regresan a casa? Bueno, porque en casa hay comida y entonces cada vez que ellas trazan una ruta al interior de la casa, pues tienen éxito y por lo tanto siempre las rutas con más feromona pues dan hacia la casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí digamos cumplen de los 4 características que se muestran en la diapositiva, pues cumplen una, ¿no? Por ejemplo, o tal vez 2. Bueno, también se pregunta, por ejemplo, sobre un perro, ¿no? Ok, un perro quizás cumple más de una o más de 2 características, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado o más bien conocen sobre ciertas películas, ¿no? Donde el perro salva al amo, ¿no? O el perro, hay una muy bonita que el amo se va, ¿no? Hacia Alaska, y creo que el perro lo sigue por alguna razón. Y igual cuando el amo está en problemas, ¿no? El perro sabe que tiene que regresar, porque esta es una persona que va, creo que a buscar una mina y por allá se pierde o queda inconsciente, ¿no? Y entonces el perro sabe que tiene que ir por ayuda y va hacia el pueblo más cercano, ¿no? Y guía a estas personas, bueno, le hace señas a las personas, de alguna manera como que se comunica con ellos, ¿no? A través de gestos, todo eso, les hace saber que necesita que lo acompañen y los lleva, ¿no? Donde estaba su amo, etcétera. Y ese tipo de casos son verídicos, o sea, no es así ciencia ficción, sí han ocurrido, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienen perros o que son pet friendly, ¿no? Pues igual les pueden constar muchas historias, ¿no? Donde pareciera que el perro realmente nos entiende y se comunica con sus dueños, ¿no? Sin embargo, nuevamente caemos en la misma pregunta. Bueno, entonces, ¿el perro es inteligente? ¿Sí o no? Pues para algunos pareciera que sí, para otros tal vez no, ¿sí? Y lo mismo pasaría con un piloto automático, ¿no? Pues quizás va a cumplir con más características, ¿sí? Y bueno, nuevamente la pregunta sería si es, no es, ok. Entonces, estos ejemplos que tenemos aquí nos hacen pensar en que hay distintos niveles de inteligencia, ¿sí? Dependiendo de cómo sea el actuar de la gente, pues nosotros podemos decir, pues cumple esta característica, entonces quizás es un nivel básico, ¿no? Como en el caso de las hormigas. El perro al cumplir más características, pues quizás es un nivel intermedio. Y el piloto automático, por ejemplo, de un avión, al cumplir todavía más características, pues es más inteligente, ¿sí? Bueno, la inteligencia pues se puede ver como una forma para indicar qué tan fácil un agente pues va a lograr sus objetivos, ¿sí? Obviamente cuando estos objetivos son más complicados, los agentes que puedan resolver esos o que puedan alcanzar esos objetivos pues va a ser limitado y por lo tanto vamos a decir que esos agentes pues son más inteligentes, ¿no? Porque resuelven esos problemas más complicados. Bueno, entonces ya vimos que es un agente, ya vimos que es un agente inteligente. El siguiente paso sería ver lo que es un agente computacional, ¿sí? Para ya poder aterrizar el concepto de inteligencia artificial. Un agente computacional, pues va a ser un agente cuyas decisiones se puedan explicar en términos de cálculos, ¿sí? Particularmente esos cálculos, pues se van a realizar a través de una computadora. ¿Ok? Entonces, estos agentes computacionales, pues tienen ciertas restricciones, ¿sí? Una de ellas es que la cantidad de recursos que tienen estos agentes, pues va a ser limitada, ¿no? La segunda es que estos agentes no son omniscientes ni omnipotentes. Van a estar limitados de esos recursos que tienen. La siguiente es que solo pueden observar lo que existe alrededor, ¿no? Pero se van a enfocar en ciertas características. Seguramente en el video había un investigador ahí que decía que
que hay robots, ¿no? Que parece que hacen las cosas cuando están en un escenario controlado, ¿no? Que sin embargo, cuando ustedes sacan el robot y lo ponen en un escenario completamente nuevo, ¿no? O nunca antes probado, pues el robot empieza a hacer tonterías, ¿no? Y bueno, eso sucede. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues precisamente por las limitaciones, ¿no? De los recursos, del tiempo, el personal que está a cargo, ¿sí? Otra característica es que pues estos agentes van a tener memoria finita, que eso es pues esperado, ¿no? En los sistemas de cómputo. Sí ha crecido en las últimas, los últimos años, ¿no? Ya ahorita hablamos de pues casi 64 gigas, ¿no? Que es lo mínimo que debería tener una computadora actual, ¿no? De las más rústicas. Y bueno, seguramente va a seguir creciendo. Igual en los celulares, por ejemplo, que son una especie de computadoras miniatura o sistemas dedicados, pues igual la memoria va creciendo, ¿no? Ahorita ya en la actualidad el estándar es sobre 4 gigas, ¿no? Y vamos hacia los 6 gigas, ¿ok? Y bueno, otra característica es que los agentes pues van a tener un tiempo limitado, ¿no? Para poder actuar, ¿sí? Y bueno, dentro del video, pues les mostraron varios ejemplos, ¿no? De agentes inteligentes computacionales. Uno de ellos, pues, es el robot camillero, ¿no? Que precisamente lo que hace es trasladar a un paciente, ¿no? En una habitación, de la cama hacia una silla de ruedas, o bien llevarlo de la cama hacia algún lugar para hacerle alguna prueba, ¿no? O examen, ¿sí? También hablaban de los robots, ¿no? Que juegan fútbol, algo así. Y bueno, muchos otros ejemplos. ¿Perdón? Ok, bueno, entonces el esquema general de un agente computacional se muestra aquí, donde el agente es este dibujito que está acá que parece como robot. Y bueno, este agente pues va a tener cierta cantidad de sensores, ¿no? Para medir ciertos aspectos de su ambiente. Va a tomar en cuenta esas mediciones, va a tomar en cuenta un objetivo que quiera realizar y a partir de esa información, pues él va a planificar o va a decidir qué acciones tiene que llevar a cabo, ¿no? Para modificar este ambiente y que este agente pueda alcanzar su objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el video ponían un robot que tenía que doblar toallas, ¿no? Entonces, su objetivo es que todas las toallas que tenga, pues tienen que estar bien dobladas. Entonces, ahí usa cámaras, ¿no? Para ver cuántas de esas toallas están dobladas. Ve que le faltan algunas, entonces identifica un objetivo y movía, ¿no? Sus brazos, sus actuadores para doblar esas toallas y ponerla en un lugar, ¿no? Nuevamente volvía a medir, ¿no? A revisar si todas las toallas estaban dobladas, si faltaba alguna, pues nuevamente tomaba una de ellas como objetivo y movía sus brazos, ¿no? Para doblarla, así hasta que ya todas estuvieran dobladas. Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos. En el caso de los agentes, por ejemplo, que juegan fútbol, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues llevar el balón a la portería contraria, ¿no? Entonces van a ver dónde está la ubicación del balón. En consecuencia van a actuar, ¿sí? Se van a acercar al balón. Si lo tiene al contrario, pues se lo van a quitar, etcétera, etcétera. Hasta que metan gol, ¿no? En la portería contraria. Ok, bueno, entonces el objetivo científico, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, que es lo que nosotros buscamos, pues es comprender, ¿sí? El qué hacen, qué hace que un agente, ¿no? Se comporte de manera inteligente. ¿Esto cómo lo va a llevar a cabo? Bueno, pues va a analizar, ¿no? Los agentes naturales
los agentes artificiales, sí, van a empezar y van a proponer algún modelo, sí, que describa ese comportamiento. Otra manera es formular y probar hipótesis, ¿no? De qué es lo que se necesita para construir un agente. Y otra manera de alcanzar ese objetivo, pues es diseñar, construir y experimentar, ¿no? Agentes que realicen tareas que comúnmente se consideran como tareas difíciles que solamente un humano puede resolver. ¿Sí? Entonces, dentro de la inteligencia artificial, cualquiera de estas tres acciones van a contribuir a el objetivo, ¿sí? Que busca la inteligencia artificial, que es describir, ¿no? La inteligencia en general. Por ahí, bueno, hablaban de que hay varias corrientes o varias filosofías dentro de la inteligencia, ¿no? Decían que hay un investigador que buscaba o que se preocupaba del aspecto, ¿no? Que tuvieran los robots. Entonces decía que entre más humano, se podía decir que era más inteligente, ¿no? El agente. Por otro lado, había otro investigador, ¿no? El cual decía, bueno, pues yo quiero que realice esta tarea en particular, pero que lo haga bien, ¿no? Por ejemplo, los del fútbol o los de doblar las toallas, ¿sí? Entonces, en el caso como lo vamos a abordar aquí en esta materia, pues nos vamos a ir por el tercer punto, ¿sí? Que es construir sistemas o agentes, ¿no? Que realicen una tarea, ¿sí? Que se considera que solamente un humano puede resolver. Claro, nos vamos a ir a casos sencillos, ¿no? No vamos a abordar más por cuestiones de tiempo, sí, pero yo creo que va a ser ilustrativo sobre el potencial que tiene esta área de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, digamos que la inteligencia artificial, pues es el nombre que se le da a esta área, ¿no? Sin embargo, en ocasiones se confunde lo que es el término artificial, ¿sí? Uno podría decir que, bueno, que el término artificial quizás está relacionado con lo opuesto, ¿no? A algo real. Entonces, bueno, el primer punto sería aclarar que el término artificial no hace referencia a que es lo opuesto a la inteligencia real, ¿no? Sino que más bien hace referencia a que fue hecho por un humano. Luego, entonces, si un agente se comporta inteligentemente, pues vamos a considerar que es inteligente, ¿ok? Y bueno, para considerar esta parte de la inteligencia, pues vamos a considerar solamente el comportamiento externo, ¿sí? De cómo nosotros lo percibimos, ¿ok? Esto, bueno, puede causar cierta discusión, ¿no? Sobre si es posible alcanzar esto. ¿Por qué? Bueno, en principio, nosotros los humanos no comprendemos del todo cómo funcionamos, ¿sí? Los médicos pues han tenido ciertos avances, ¿no? Saben cómo funcionan ciertas partes del cuerpo, y en particular el cerebro humano pues se sabe, ¿no? Que hay ciertos hemisferios, que hay ciertas zonas del cerebro que ayudan para realizar ciertas actividades, ¿no? Sin embargo, el cómo funcionan al 100% esas zonas, pues aún sigue siendo un misterio, ¿sí? Una de las razones para no poder determinar esto es porque tendríamos que experimentar sobre seres humanos. Y bueno, como saben, eso está prohibido a raíz de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces no se puede experimentar en los propios seres humanos, ¿no? Se han hecho ciertos avances en animales, ¿no? Como las ratas, las vacas o los cerditos que se parecen bastante a nosotros en cuanto a su fisionomía, etcétera. Pero pues no es igual, ¿no? No es lo mismo a experimentar, por ejemplo, con un niño, ¿no? O con un ancianito, ¿ok?
Entonces, bueno, esa es una de las limitantes que se tiene, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos cómo funcionamos y la inteligencia, pues la mayor inteligencia la tenemos nosotros los humanos, pues ¿cómo esperamos reproducir, ¿no? O crear algo que sea igualmente inteligente a nosotros, ¿sí? Ahora, hay ciertos aspectos de la inteligencia, ¿no? Que difícilmente vamos a poder reproducir. Por allá, este investigador que aparecía en el video y que se preocupaba por el aspecto, ¿no? de los robots o de los agentes, él decía que era importante que estos robots y agentes tuvieran la capacidad de soñar, ¿no? Que tuvieran la capacidad de imaginar o la capacidad de sentir, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es eso importante? ¿Ok? Y bueno, la respuesta es porque nosotros los humanos, para resolver un problema, pues hacemos uso de nuestra creatividad, ¿no? Y ustedes seguramente lo habrán notado. Cuando viene un examen, ¿no? Y el profesor no quiere que copien, ¿qué es lo que hacen los alumnos? Pues buscar una manera creativa de hacer trampa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ciertas formas de hacerlo, pues son realmente interesantes, ¿no? Entonces, si ustedes son creativos, pues seguramente tendrán más éxito para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, igual si ustedes duermen bien, sueñan, ¿no? Eso ayuda a que su inteligencia aumente y puedan resolver los problemas más difíciles, ¿ok? Bueno, entonces esto pues es complicado de reproducir, ¿no? Y si no, y bueno, como sabemos que es útil y no lo podemos reproducir, pues va a ser difícil, ¿no? Construir algo que realmente sea inteligente porque no va a contar con estos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, es una parte de la discusión, es parte de la filosofía respecto a la inteligencia artificial. En nuestro caso, bueno, nos vamos a enfocar solamente en cómo podemos percibir, ¿no? Las acciones de ese agente. No nos importa qué es lo que hay por dentro, ¿no? No nos importa si puede soñar, si tiene ilusiones, si tiene imaginación, no importa, ¿sí? Sino vamos a ver para resolver un problema, para ver las acciones que sigue, si nosotros humanos consideramos que esas acciones que hizo son inteligentes o no, es decir, que le ayudan a resolver un problema. En ese sentido, existe algo que se conoce como la prueba de Turing, ¿sí? Que es una de las primeras propuestas que se hicieron para determinar si algo es inteligente o no. En el video mencionaron esta prueba de Turing. Muy bien, ¿alguno de los alumnos puede recordarnos qué dijeron sobre la prueba de Turing? ¿Nadie? Pues no recuerdo exactamente de la prueba de Turing, pero sí recuerdo que hicieron pruebas con el bot para poder hablar con él, que se hacía una competencia para establecer si de verdad se creían que era un humano el que estaba contestando o era un bot, pero no recuerdo que mencionara algo de Turing. Sí, yo también recuerdo que había un concurso donde varias personas hablaban con chatbots y el bot intentaba convencer a las personas de que no era un bot, de que era una persona. Pero de Turing no me acuerdo bien. Ok, sí. Eso que mencionan es la prueba de Turing. La prueba de Turing es, yo tengo un espacio físico dividido, ¿sí? En dos partes. En una de esas partes pongo a mi sistema que es inteligente y en la otra parte pongo a un humano. Esas divisiones las tapo bien de tal forma de que el humano no sepa que en la otra división hay una máquina.
Y entonces voy a garantizar que se comuniquen entre ellos, ¿sí? Voy a dejar que ellos conversen entre sí y después de cierto tiempo voy a sacar al humano, ¿no?, de la división donde está y le voy a preguntar, dime si estabas hablando con una persona o con un robot. Si el humano dice que estaba hablando con una persona, entonces se asume que la gente es inteligente. Si el humano detecta que estaba hablando con un robot, ¿no?, en este caso un chatbot, etcétera, entonces el sistema no es inteligente. Por eso aquí en la lámina les pongo una especie de diálogo, ¿sí?, donde por un lado está la máquina, ¿no?, hablando, por otro lado está el humano. Y entonces entre ellos tienen un diálogo. Observen cómo, o más bien, qué es lo que dice la máquina. Empieza con un saludo y después empieza con puras preguntas. Entonces, generalmente las máquinas cuando hablan con un humano, por ejemplo los chatbots, utilizan cierto tipo de conversación, ¿sí? No dan explicaciones muy profundas, generalmente lo que contestan son oraciones cortas, ¿no? Inclusive si ustedes tuvieron la oportunidad de entrar al chatbot o buscar un chatbot en internet, ¿no?, y probar y ver qué tal funciona, pues seguramente observarán estas características, ¿no?, que les acabo de mencionar. Bueno, aquí esta prueba no es del todo fiable. ¿Sí? ¿Por qué? Pues depende de la astucia del humano, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo a un niño, pues un niño es fácil de engañar, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, a una persona y esta persona tiene pocos temas de conversación, pues seguramente la máquina le va a dar la vuelta, ¿no? O por ejemplo, si hablan sobre cierto tema, ¿no? Por ejemplo, en religión, casi cualquier cosa que te digan, pues está bien, ¿no? En cambio, si ustedes hablan sobre algo muy concreto, ¿no?, sobre finanzas o sobre alguna demostración en particular, pues bueno, ustedes podrán decir, bueno, la máquina contestó mal, ¿no? Dijo tonterías. Pero ¿qué tal si en lugar de máquina pusieran a una persona que no sabe del tema? Entonces ahí tanto el humano como la máquina van a decir tonterías y cuando le pregunten a la persona, ok, ¿con quién estuviste platicando? Pues va a decir con una máquina porque no sabe nada, ¿no? Entonces ese tipo de detalles, ¿no?, no están del todo considerados aquí en la prueba de Turing. Entonces, bueno, históricamente es lo que se propuso, ¿no? En aquel entonces es una primera propuesta, no es infalible, pero bueno, se considera históricamente como una forma de saber si algo es inteligente o no. Ok. Bueno, hasta aquí alguna duda respecto a lo que hemos hablado. Estas diapositivas se las voy a subir al Drive, ¿no?, para que tengan ahí la información, para que la revisen. Parte de esta información se menciona en el video, ¿no? Quizás no se aterriza bien, quizás no dicen que es la prueba de Turing, pero bueno, se dan ejemplos, ¿no?, relacionados. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud. Y profe, se supone que la prueba de Turing va por pasos, ¿no? O sea, no nada más es como de meter al humano y que converse. Creo que sí tiene ciertos pasos y si los va pasando, pues ya avanza al siguiente. Sí, hay variantes de la prueba de Turing. Hay una que son por pasos, como tú bien mencionas. Hay otra prueba en la que considera tres participantes, ¿no?
un sistema, el humano que va a evaluar, y un segundo humano, ¿sí? Para tener el control y la referencia. Por ejemplo, como tú dices, hay otras versiones que tienen varias etapas. Bueno, quizás la forma más sencilla, ¿no? Es lo que les comenté, ¿sí? Pero bueno, cada modificación o cada nueva versión, pues lo que hace es meter más candados para asegurar, ¿no? Que realmente cuando se haga la evaluación se llegue a un resultado certero, ¿no? Y que no haya como que esos huecos que comentaba hace rato. Entonces, pues sí, o sea, tiene razón Alan ahí, muchas variantes. Por ahí, si alguien está interesado en hacer un chatbot, ¿no? O tal vez su tesis es hacer un chatbot, pues seguramente pueden utilizar esta prueba de Turing, ¿no? Para evaluarlo y demostrar que sí funciona, ¿no? Su proyecto. Más adelante vamos a ver casos particulares de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Otra de las aplicaciones que tiene esto es, por ejemplo, clasificar cosas. En ese sentido, bueno, ya veríamos qué o cómo medir, ¿no? Ese tipo de sistemas y saber si están bien o están mal, ¿no? Por ejemplo. Seguramente con su maestro de visión por computadora, que es igual a otra área de la inteligencia artificial, en algún punto van a reconocer objetos, ¿no? Por ejemplo, formas. Entonces allá pues les van a dar otra manera de evaluar o determinar si el sistema cumple o no con los requisitos. Muy bien, por ahí alguien más tenía una duda. Ok, bueno, parece ser que no. Entonces les subo esta información, ¿sí? Y bueno, de mi parte pues sería todo por hoy. Nos veríamos entonces el día jueves, ¿sí? Para continuar con las clases. Les deseo que tengan una excelente tarde y un buen inicio de semana. Gracias, profesor. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan buena semana.